Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Luego venimos aquí encantadísimos a compartirlas contigo para la gloria de Él. Recuerda que todo es para su gloria y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando aquí. Hoy el tema es triste, ¿verdad? La verdad es que este capítulo 18 es triste. Es triste porque estamos viendo los últimos momentos de Jesús. Hoy vamos a hablar de la detención de Jesús. Sabes que la última vez estuvimos hablando de ahí donde Judas llevó a los soldados, a los alguaciles, donde sabía que Jesús se reunía siempre, o sea, conocía su escondite, si se puede decir así. Jesús no se escondía, pero podemos decir que era el sitio de ellos personal. Pero vemos que Judas lo conocía. Mi querido amigo, el enemigo conoce también nuestros sitios, por eso nos ataca y por eso necesitamos tanto al Espíritu de Dios. Necesitamos a nuestro Señor Jesús. Coge tu Biblia, vamos a meditar hoy desde el versículo 12. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos que Judas llevó ahí a los alguaciles y a los soldados judíos y hoy vamos a ver la detención de Jesús. ¿Qué pasó después? Que Dios te bendiga y empezamos. Mi querido amigo, vamos a hacer como hacemos siempre. Leemos un versículo bíblico, damos la explicación y así lo vamos meditando y así vamos, profundizando en cada versículo bíblico. Vamos allá. Vamos a empezar con el versículo 12. Recuerda, mi querido amigo, que vamos a leer un poco. Dice así, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Entonces vemos aquí, lo prendieron y lo ataron. Prendieron a Jesús y le ataron. Vamos a ir a explicar qué quiere decirnos esto. Recuerda que el tema hoy es prendieron a Jesús. Qué triste, ¿verdad? Bien, vamos a ir a meditar este versículo bíblico. Cuando dicen aquí, entonces la compañía del tributo, o sea, toda esa gente que fue a detener a Jesús, le atraparon y le ataron. Esto era una parte del proceso que hacían a todos los que se detenían. O sea, Jesús también le detuvieron como un delincuente más, ¿verdad? Entonces, vemos que era el proceso que hacían. Lo detenían y luego lo ataban. Entonces, era su manera de arrestar a la gente. Vamos a pasar al versículo 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Entonces, primero le llevaron a uno. Vamos a ver qué nos dice este versículo bíblico. Mi querido amigo, es un tema triste, como te he dicho antes. El versículo 13 lo vamos a separar en dos puntos. El primer punto vemos que le llevaron primeramente a Anás. ¿Qué significa esto? Quizá, mi querido amigo, Anás, era el jefe del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel. Y luego dice, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote en aquel año. Vemos que esta posición era designada por las autoridades romanas. Vamos a pasar al versículo 14. Vemos aquí que era Caifás, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Él es el que había dado este consejo. Entonces le estaban llevando a Jesús en este tiempo. Vamos a pasar a meditar. Mira, mi querido amigo, este consejo destruiría su nación. Este consejo que él dio de que es conveniente que muera un hombre por una nación, destruiría su propia nación, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 15. Recuerda que seguimos hablando de la detención de Jesús. Vamos a hablar de Pedro en el patio de Anás. Versículo 15. Y seguía a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. No se quedaron, le siguieron, ¿verdad? Ay, mi alma te alaba. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este es el versículo 15. Vamos a separarlo también en dos partes. Aquí recuerda que estamos hablando de Pedro. Aquí en el versículo 15 vemos que
Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Este se refiere, era el mismo Juan, ¿verdad? El discípulo amado. El que escribió este relato. Y vemos también que era conocido del sumo sacerdote. O sea, no se sabe bien cuán conocido era Juan de Caifás, ¿vale? No se sabe bien, pero bueno, eso es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, Juan era conocido de Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 16. Vemos que más Pedro estaba fuera, dice. Estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿En qué momento, verdad? Muchas veces tomamos decisiones, ¿verdad? Pensando que está bien, porque Pedro aquí entró. Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Yo cada vez que leo la historia de Pedro veo a un hombre que amaba a su Señor, amaba a su Maestro. Y no me extraña que Jesús le haya puesto ahí, ¿verdad? Porque Pedro, a pesar de todas esas cosas brutas que vemos que va haciendo, Pedro amaba a Jesús. Bien, vamos a pasar a meditar este versículo 16. Vamos a separarlo así. Mira, vemos que Pedro quedaba afuera a la puerta. Y vemos que, claro, probablemente Juan, como al conocer a Caifás, al sumo sacerdote, era conocido suyo, entonces él tenía permiso y Pedro no, y Pedro se quedó fuera, a la puerta. Vamos a pasar a leer el versículo 17, que es donde yo te estaba diciendo que Pedro en qué momento, si llegas a ver esto, pues seguro que no va, de verdad. Mira lo que dice aquí el versículo 17. Dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Ay, esto dolió. Esto dolió a Pedro. Esto le dolió. Fíjate cómo son las cosas, que estaban ahí dos discípulos, pero a Pedro le señalaron. A Pedro le señalaron. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico donde Pedro dijo, no lo soy. Bien, vamos allá. Mira, vemos aquí que entonces la criada dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro dijo, no lo soy. Esto da ya, mi querido amigo, da inicio ya a la escena que será tan hiriente a Pedro y a Jesús. Eso duele. Mira, yo lo estoy leyendo y de verdad siento el dolor. Y la forma como se desenvuelve el pecado, ¿verdad? ¿Ves cómo el pecado se desenvuelve ahí? Se vuelve peor con el fracaso. Así que el pecado se vuelve peor con el fracaso. Además, le estás negando. ¡Wow! Mi alma te alaba. Vamos a pasar al versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, ¿vale? Porque hacía frío lo habían encendido. Y se calentaban. Escucha, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ay, qué fuerte. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vemos aquí que esto exhibe a Pedro ahí calentándose con ellos. Pues él estaba ahí, pues ¿qué va a hacer? También calentarse con ellos. Muchas veces cuando estamos en el mundo, mi querido amigo, cuando estamos en el mundo, sin querer, también nosotros nos envolvemos en el mundo. ¿Me explico? Fíjate, Pedro aquí, ellos habían encendido el fuego para calentarse y Pedro también se puso ahí para calentarse también. O sea, cosas que nos parecen tan normales de, bueno, han encendido el fuego, yo tengo frío y me caliente con ellos. Pero esto, ahí es donde está la cosa. Cuando sin querer nos mezclamos con el mundo y el diablo nos machaca más, porque él es muy traicionero. Y vamos a ver lo que le pasó a Pedro cuando se juntó con esta gente para calentarse. Algo tan sencillo y normal para calentarse. Tenía frío el hombre. Estaba siguiendo a su maestro. Quería verle el final de todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con él? Mi querido amigo, vamos a dejarlo hasta aquí. Seguimos mañana si Dios quiere. Hasta luego.